Bueno, vamos a ir a la clase 4. Ya hemos empezado a hablar de la teología de la cruz y hemos visto la victoria de la cruz y el plan redentor. Dijimos que no era un accidente, no era un plan B de parte de Dios, sino que fue un plan planificado desde antes de la fundación del mundo. El hombre no había sido creado en la tierra y ni siquiera, por ende, no había ni siquiera pecado. Pero Dios ya tenía un plan eterno de redención, ¿no? Todo es entender que es para su gloria. Y hemos visto justamente la gloria de la cruz desde la perspectiva del Padre, y en la última clase hemos visto la gloria de la cruz desde la perspectiva del Hijo. Y en esta clase 4 que vamos a ver está basada allí en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, donde vamos a hablar hoy desde un aspecto jurídico y legal. Vamos a entrar en un plano, dejar de lado tal vez la atmósfera de iglesia e irnos a un tribunal, ¿no? Que esa es la idea de Pablo cuando escribe esta parte. Y es muy importante entender que así como tenemos una redención y una nueva naturaleza espiritual, detrás de esta mirada hay como se diría, como un aspecto legal, un aspecto jurídico que pareciera ser frío, como son los papeles, ¿no? Pero sin embargo tiene un gran impacto y una profundidad en nosotros, ¿no? Entonces vamos a tomar lectura de Colosenses capítulo 2, versículo 13, donde empieza hablando de nuestra condición, ¿sí? ¿Cuál era nuestra condición? Y dice, y a vosotros estando, ¿cómo? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Esa parte de la incircuncisión de nuestra carne habla de la incapacidad total que tiene el ser humano. Eso es la imposibilidad. Nadie puede salvarse ni haciendo buenas obras toda una eternidad. No puede, ¿sí? Eso está haciendo referencia a este punto. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y añade algo más, no solamente que nos dio vida, no quedamos en un estado neutro, ¿sí? Sino que acá se aplica algo precioso para nosotros, que es como una aplicación legal, ¿no? De un derecho legal que tenemos. Dice, perdonándoos todos los pecados. Este punto también es importante resaltarlo, porque nosotros siempre tenemos la batalla con nuestra mente de la culpa, de la acusación misma, que nosotros mismos nos hacemos, entre nosotros nos hacemos, y sabiendo que el principal acusador ya no puede acusarnos, ¿sí? El que nos acusamos somos nosotros. Satanás ya no puede acusarnos, y ya lo vamos a explicar por qué, ¿sí? Era el acusador de los hermanos, pero ya no lo es. Pero acá es donde entramos en el ambiente o el lenguaje jurídico. ¿Sí? Un lenguaje, los abogados, los jueces saben manejar esto, y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sí? En otras palabras, podríamos decir que ese es el libre deuda. ¿Alguna vez fue a sacar un libre deuda de algo? Municipal, de rentas, o cuando fue a ver si ya estaba limpio en el veraz. Qué alivio cuando dice, no debe nada, ¿no? Qué alivio. Bueno, acá vemos nosotros que hay un acto legal en el cual dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Noten ustedes la afirmación de esas dos palabras, no sé, contra y contraria, ¿no? Quiere resaltar la gravedad. Era contra, no por nosotros, sino contra nosotros. Y que nos era contraria quiere decir que no nos favorecía bajo ningún aspecto. No había forma de evitar la condena en nuestra propia incapacidad. Pero ¿qué dice que sucedió? Ahí añade algo más. Quitándola de en medio, está hablando del acta, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? ¿Cuál fue esa acta? Nosotros, si recordamos lo que dice los evangelios de la crucifixión
o por ahí cuando vemos algunas películas que recrean esa escena, lo único que tal vez vemos es una cruz, a Jesús y arriba un cartelito que en lenguajes diferentes dice el Rey de los Judíos. ¿Cuál es el acta? Pues no había un papel clavado abajo. ¿Cuál es el acta? Bueno, es Cristo. Cristo se hizo. Él pagó eso, Él tomó esas deudas, ¿no? Y fue sobre Él, clavándolo en la cruz. Pero dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades. Estos principados y potestades hablan de las fuerzas del reino de las tinieblas, desde Satanás y todas sus organizaciones celestes, dañinas, perversas, que pertenecen al reino de las tinieblas. Dice la palabra que el Señor despojó a los principados. ¿Qué es despojar para nosotros? ¿Qué entendemos por despojar? ¿Cuál sería un sinónimo? Quitar, arrancar, ¿sí? Cuando alguien te despoja de algo, te está quitando algo. Entonces, ¿qué fue lo que le despojó? Cristo a Satanás, al reino de las tinieblas. ¿Cuáles son los despojos que Él repartió? Somos nosotros. Nosotros, que estábamos en el reino de las tinieblas y el Señor les quitó a Satanás. Fuimos trasladados al reino de su amado Jesucristo. Por eso pertenecemos a Él. Y no solamente dice que despojó a los principados y a las potestades, sino dice que los exhibió públicamente. Y esto es algo que hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga se va a seguir proclamando el triunfo de Jesucristo. Y esto tiene un sentido muy importante en la cultura del Imperio Romano y los imperios que había en ese momento. Cuando alguien conquistaba a otro, por ejemplo, venía un imperio con su rey y atacaba a otro imperio con su rey, y este vencía a este otro, aniquilaba a todos los reyes y a todos los generales que había acá, y a todos esos que había tomado por esclavos, los sacaba y se los llevaba. Y una de las cosas que encontramos hasta el día de hoy en Roma, en Francia, en lugares históricos, se llaman los Arcos del Triunfo, ¿sí? Que hoy es un lugar turístico para sacarse fotos, pero esos arcos de triunfos justamente significaba que todo el pueblo salía a recibir al rey conquistador en su entrada triunfal, trayendo justamente los despojos, o sea, lo que él había conquistado para su reino, ¿no? Entonces, por eso dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el trono poderoso. ¿Así dice? ¿Cómo alguien puede exhibir triunfo en el lugar que significó su muerte? Es paradójico, ¿no? Pues acá encontramos nosotros que el triunfo, la victoria, la gloria está en la cruz de Cristo. Por eso es que Satanás quiere ir en contra del mensaje de la cruz. Entonces, uno de los aspectos más profundo, extraordinario en cuanto al lenguaje jurídico, lo encontramos en estos textos aquí en Colosenses. Porque lo que hace el apóstol Pablo es usar este tipo de lenguaje legal para describir justamente lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Porque si bien es cierto, eso lo entendemos muy bien cuando nosotros estamos endeudados y empiezan a llegar las citaciones de juicio, ¿no? Y cuando empiezan a llegar las situaciones de juicio, uno no se pone contento, se pone preocupado. Y cuando tal vez la demanda entra a escalar y ya hay intimación de embargo y hasta embargos, hay personas que han perdido sus propiedades, la desesperación empieza a ganar lugar de tal manera que muchos han ido a jugarse la vida en un casino, en un hipódromo, y allí han terminado perdiendo lo poco que le quedaba, y muchos han terminado quitándose la vida como una sensación de que ya eso no va para más, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros podamos ver que esa sensación de sentirse ahogado, esa sensación de sentirse
en el final de todo, sin tener posibilidad de salir adelante, esto llega como una buena noticia, ¿no? Como que ya están a punto de embargarte, a quitarte todo y perdés todo y quedas en la calle y alguien aparece y te dice, no hagan nada, ya fue pagado todo. Yo creo que podríamos tener varios días de alabanza y adoración, ¿no? Con una noticia así. Esto lleva a un plano de eternidad. Y la deuda la explica acá, dice, perdonando todos los pecados. Ustedes estaban muertos, no tenían posibilidad alguna, pero Él les dio vida y les perdonó todos los pecados. Y no solamente eso, sino que anuló el acta que estaba en contra y que venía siendo contraria, ya no, nunca más esto, sino que ahora Dios muestra su gloria en la victoria de la cruz. Y esto es lo maravilloso, porque acá en esta clase hoy vamos a hablar un poquito de esa acta de los decretos, ¿no? Que necesitamos nosotros entenderlo, porque no se trata de sentimientos espirituales o una experiencia emocional del perdón, cuando uno lo siente, sino se trata de una clara y absoluta realidad objetiva que la palabra de Dios, que es objetiva y que es veraz, no permite bajo ninguna circunstancia la duda. Y acuérdense que Satanás actúa generando duda a la palabra de Dios. No porque sea Dios el que mienta o engañe, sino que Satanás logra que el que entiende mal empiece a cuestionarla. Entonces, la cruz no solamente toca el corazón del creyente, sino que resuelve. Ahí está la resolución, en ese texto que usted está leyendo ahora, está la resolución judicial, eterna, para siempre, una sola vez, en la corte divina, resuelto para siempre el principal y eterno problema que nosotros teníamos, que era la condenación por causa de nuestros pecados delante de un Dios 3 veces santo. Así que creo que este mensaje no puede quedar en nosotros, debemos compartirlo, debemos decirle a todos. No hay que decir, bueno, es que yo no tengo el don de evangelista, no necesita el don, solamente usted tiene que ser una voz. La tarea después la hace el Señor. Pero nosotros tenemos que decir a todos los afligidos, todos los endeudados, a todos los que están prisioneros, a todos los que están cautivos, lo que Jesús dijo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Vayan y anuncien las buenas noticias del reino de Dios. Y ese es el objetivo. Así que el acta de los decretos que acá habla Pablo representa claramente esa realidad, un documento legal que testifica nuestra deuda. Si alguien quiere cobrarte algo, uno lo primero que dice es, bueno, muéstreme cuál es la deuda, pero si aparece un documento legal, entonces no hay otra cosa más que asumirla. Bueno, justamente nuestra culpa, nuestra condenación, nuestros pecados, nos presentan delante de un juez justo y santo con ese mismo problema. Entonces, para esto apareció Jesucristo. Para esto justamente es el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Vos y yo no habíamos nacido, pero Dios ya había hecho un plan en el cual Él quería salvarte. Porque nosotros no estábamos acá en la tierra, pero sí estábamos en los pensamientos de Dios. Porque Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Eso es de la palabra. Y esto es maravilloso. Así que por eso es que el Evangelio se transforma en una buena noticia, ¿sí? No sé si a ustedes le alegraría que alguien te diga, que te mande un WhatsApp por lo menos, tu deuda con el banco ha sido cancelada, no tenés deuda. Uno diría, qué bueno. Bueno, esto va mucho más allá, es mucho más trascendente. Así que lo bueno sería que nosotros pudiéramos, en este esquema, que está basado en la clase, y especialmente en Colosenses, nosotros podemos encontrar esto, ¿no? Nuestra condición caída, lo que hizo Dios al darnos vida. Él no da vida a los vivos, Él da vida a los muertos. Así que la primera condición es declararme muerto en delitos y pecados para que la vida del Eterno se manifieste en nosotros. Es la sustancia misma del Dios vivo, ¿no? Y lo que hemos recibido es el perdón completo,
no parcial, no en cuotas, no en un plan de pago, sino que es una sola vez y para siempre, como dice Hebreos, de parte de nuestro Señor. No algunos pecados, sino todos los pecados, tanto de acción como de omisión. Pecados pasados, presentes e incluso los pecados futuros que cometeremos más tarde ya están pagados. Que eso justamente por la gracia del Señor nos enseña que no nos da licencia para pecar, sino que a resistir la tentación, a fortalecer nuestra vida espiritual. Porque claramente sabiendo de que nuestra deuda ha sido pagada, yo no voy a vivir despilfarrando de nuevo, sino que ahora voy a tener la necesidad de empezar a ordenar mi vida. Así que esto es muy importante para que lleguemos a la conclusión de la pregunta, ¿qué es o qué son o qué es el acta de los decretos? Y al ser justamente un lenguaje jurídico, expresa el acta de los decretos. Esta expresión proviene de un ámbito totalmente legal, lo que sería hoy en día lo que usan los fiscales, los alegatos en nuestra contra, ¿sí? Los alegatos, esto es simplemente palabras técnicas dentro del ámbito jurídico, ¿sí? Los alegatos son todas las cosas recopiladas, evidencias, testimonios, testigos, filmaciones, cámaras y cuántas cosas haya en tu contra, y de pronto alguien la recopila y te la presenta, dice, bueno, estos son los alegatos en su contra. El fiscal dice, yo pido la pena de muerte. Se terminó. ¿Qué necesitamos? Un abogado. Ahí es donde aparece la figura del abogado. Siempre cuando uno está viendo películas que aparecen este tipo de cosas, el abogado dice, no digas nada hasta que yo hable por vos. El abogado. Entonces, tiene derecho a permanecer callado. Eso conocemos nosotros. Ese es el lenguaje natural. Pero lo que nosotros podemos ver es que toda la Escritura, es más, alguna vez lo dijimos, toda nuestra Biblia sería esta hoja, mire. Esa sería toda nuestra Biblia. Todo esto es por culpa del pecado. Mire esa Biblia que tendríamos, ¿no? En memoria la sabríamos. Génesis 1 y 2. Pero desde el pecado, todo esto es alegato de nuestra contra. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre delante del Señor. Nadie se puede excusar delante de Dios. O sea, la conclusión es que yo tengo que llegar al Señor diciendo, soy un miserable pecador que merezco la condenación. Pero creo en tu gracia y tu misericordia. Porque Él ha hecho algo que no lo merecíamos. Por eso es gracia. Así que esto es muy importante porque esto hace referencia a ese documento escrito que contiene acusaciones contra el culpable, leyes que han sido violadas, ¿sí? Sentencias que corresponden a la justicia misma de Dios y la deuda que sí o sí se debe pagar. Yo no puedo ir al banco a decirle, bueno, mire, les prometo que el próximo préstamo le voy a pagar. Listo, quedamos así. No, está bien, perfecto, pero pague este. Después hablamos de otro. Esa situación no la podemos nosotros pasar por alto porque es una realidad, la conocemos y la vivimos. Bueno, en los términos teológicos, el acta, justamente el acta, se presenta a representar la pura y bendita ley de Dios. Porque Dios la puso con esa intención, de mostrarnos a todos que somos pecadores. Hemos terminado recién una serie sobre los 10 mandamientos y creo que ha quedado claro que todos somos pecadores y que necesitamos entender por qué la gracia del Señor es así. Pero si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20, vamos a ver lo que el apóstol Pablo hace referencia a este punto, la cual dice allí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley actúa como un espejo en la cual nos muestra nuestra miseria, nuestra naturaleza. Y por esa razón es que claramente la necesidad de un Salvador, de un Redentor, empieza a cobrar mucho sentido cuando yo empiezo a entender que yo sin Él estoy condenado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, yo no he venido al mundo a condenar al mundo, porque el mundo ya está bajo condena. Yo vine a salvar. Él no vino a condenar. Entonces, la ley, lo que está diciendo, no salva, la ley acusa.
La ley son los alegatos en nuestra contra, ¿sí? Ya lo hicimos muchas veces, pero el solo hecho de decir, ¿he mentido alguna vez? Un solo mandamiento me hace culpable de todos. Entonces, directamente, la ley declara culpable a todo ser humano. Por eso es que necesitamos nosotros ver por qué el versículo 19 de Romanos 3 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, acá ya no hablamos de una parte tal vez religiosa o espiritualizada en el romanticismo que muchas veces lleva la expresión religiosa. Acá hablamos de la letra fría de un juicio, de una sentencia legal. Entonces lo que vemos nosotros es que la deuda espiritual del hombre es real, no es una deuda de monedas, no es de dinero, no se trata de eso. No es una deuda de acciones, es una deuda espiritual. El problema es espiritual, porque cada pecado cometido por todos nosotros añade evidencia en nuestra contra. Imagínense, la misma palabra justamente se encarga de decir que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien que tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13, sea bueno, sea malo. Lo mismo dice Eclesiastés, lo mismo dice Pablo en Corintios, que todos tenemos que comparecer delante de un Dios. Imagínense, si todas estas cosas, pensamientos impuros, palabras corrompidas, acciones rebeldes, o tal vez omisiones de cosas buenas que deberíamos hacer y no las hacemos, todo queda registrado en esa acta. Alguien busque por favor Apocalipsis 20:12 y veamos por favor lo que hace referencia al día de ese juicio final, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:12. ¿Qué va a pasar en el día de la gran resurrección para rendir cuenta delante del Señor? ¿Quién lo tiene? Pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos. Fíjense en los detalles que habla y cuántas veces repite la palabra libros, ¿sí? Esa es la intención o el énfasis que se está dando acá en esta lectura, la palabra libros. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Acá vemos nosotros de que es importante saber que para que haya un juicio tienen que haber los que son citados delante de un juez. Dios es el juez y los que son citados son los que van a ser los que tenemos que comparecer, lo que dice la palabra. Esto lo vemos nosotros cuando hace referencia a Apocalipsis en el sentido del juicio final. El subtítulo que ustedes tienen allí es el juicio ante el gran trono blanco. Entonces dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Puede ver una escena judicial allí, un tribunal, ¿sí? Delante de un juez. Y los libros fueron abiertos. Habla plural, los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, lo cual es el libro de la vida. En ese libro de la vida es justamente donde dice que se registran los nombres escritos en el libro de la vida. O sea, es como un registro en el cual podemos ver que si mi nombre figura allí es porque yo soy salvo. Ahora, nosotros creíamos de que después que le hacíamos repetir una oración del pecador, aquel que le predicamos el Evangelio, hasta yo le dije muchísimas veces, ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. No es así, no es que ahora, tu nombre fue escrito antes de la fundación del mundo. Nosotros llegamos a ser salvos porque el Señor ya escribió tu nombre en ese libro. Por eso es que para los que andan con el miedo al chip, al 666, a la marca de la bestia y cuántas cosas más, y yo no me voy a dejar que me selle, yo voy a morir como un mártir. Hermanos, usted viene sellado de fábrica. Usted viene sellado de fábrica por el Espíritu de Dios. Conoce al Señor los que son suyos. ¿Se entiende, mis hermanos? Es imposible que alguien venga a ponerte el sello de la bestia, que es otro tema que no vamos a hablar de la expresión que significa esa parte simbólica, ¿no? Pero creo que es importante entender que acá aparecen los alegatos, los libros y el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en ellos. Esto se llama como el libro de las memorias, el libro de las memorias. Que si lo traemos al lenguaje actual diríamos, bueno, la USB de cada uno, ¿no? La memoria, la SIM, ¿no? La tarjeta virtual, ¿no? Porque imagínense si de pronto el Señor nos trae a nosotros los alegatos y dice, bueno, también vamos a revisar el historial de Google, que no lo borra ningún analista, ningún software, en el historial de Google que queda ahí todavía, ¿no? Porque cuando alguien quiere pecar, prepara la escena. Nadie peca como una caída, un accidente, sino un desliz. La concupiscencia empieza a ser atraído, seducido y empieza a preparar todo. Y cuando consuma y peca, luego empieza a hacer todo el sentido contrario, que nadie se dé cuenta, que nadie mire, borramos historiales, borramos evidencia para que nadie se dé cuenta y acá no ha pasado nada. Pero justamente el Señor que todo lo ve, el Salmo 139 que dice, estoy maravillado, Señor, porque desde lejos tú entiendes mis pensamientos, no nos debemos olvidar que Dios registra todo. Por eso es que dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y esto es muy importante entender porque esos alegatos que hace referencia es el acta de los decretos que por la gracia del Señor dice había tiempo pasado. Tiempo pasado. El hombre está moral y espiritualmente en una deuda con Dios, una deuda eterna con Dios. Entonces el acta, según dice Pablo en Colosenses, nos era contraria, era contra nosotros. Y una acusación permanente se manifiesta así. Ustedes han visto que cuando alguien está debiendo algo, se olvidó pagar la tarjeta, lo que sea, no te llama ni el vecino, ni el tío, ni el pariente, ni un hermano de la iglesia, no te llama el pastor, nadie te llama, pero te llama el del banco 15 veces por día. Todo el tiempo te están llamando para cobrarte, para cobrarte, para cobrarte. Ese fastidio y esa agonía hace justamente que se transforme en la necesidad de resolver ese problema para que ya dejen de llamarte. Bueno, esta acusación permanente es justamente lo que dice el texto, que era contraria. Y esto no significa que no era neutral, sino que era un registro en nuestra contra. Y mucho más, si nosotros como cristianos entendemos que el Espíritu Santo convence de pecado, pues el primero que nos va a hacer ver nuestra pecaminosidad es el Espíritu Santo. Para que resolvamos esa situación, ¿por medio de qué? De lo que dice Juan, 1 Juan 1, 8 y 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, como nosotros mostramos una imposibilidad para defendernos, el ser humano no tiene defensa propia delante de Dios, no puede hacer absolutamente nada, por eso hemos leído en Romanos 3, 19, y sabemos que todo lo que dice la ley lo dice los que están bajo de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, esta imposibilidad de defendernos nos hace a nosotros pensar que no podemos tener ninguna posibilidad para salvarnos si no fuese por el plan de redención de Dios. Entonces, esto claramente elimina en nosotros la autosuficiencia religiosa que nosotros podemos tener, pensando de que por lo que hago estoy apto. Y no nos olvidemos que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, por más que haya hecho esto, y da una lista, ¿no? No hay argumento humano que pueda justificar al pecador. Así que se termina allí los méritos acumulables. Yo tengo 45 años sirviendo al Señor. Qué linda rutina, un buen currículum, un buen historial, pero mejor nunca el Señor se ha servido de él en todos esos 45 años. Porque no lo hizo para la gloria de Dios, lo hizo para su propia gloria, para sus propias condecoraciones y cuantas cosas. Entonces ahí se termina toda excusa válida. Toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Entonces lo que vemos nosotros en esta materia, que estamos hablando de la teología de la cruz, porque este texto que nos enseña Colosenses está mostrando un triunfo, una victoria, ¿sí?
Vaya si nosotros no sabemos qué es una victoria a partir de ayer, ¿no es cierto? Dándonos por perdidos, sabemos lo que significa. Pero bueno, esto lleva mucho más allá en el plano de lo que es eterno. Y acá énfasis que hace el apóstol Pablo es mostrar la victoria de Jesucristo a través de la cruz, lo que para el mundo y todos los enemigos de Jesús significaba la derrota, porque terminó muriendo como un mendigo, como un intruso, como un alterador del pueblo. Sin embargo, esto fue una victoria. Por eso es que era necesaria la intervención de Cristo. Y este plan ya estaba llevado a cabo en la eternidad. La palabra dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué murió Cristo? Porque ya murió en el plan de Dios. Ya fue inmolado. Por eso que el texto no dice que actúa como un acta modificada, ¿sí? No es que liquid paper para tratar de borrar cositas que nosotros hicimos. No fue suavizada, sino que claramente fue evidenciada. Se presentó, es una realidad. Así que tampoco alcanzó a ser ignorada. No es que Dios podría haber dicho, bueno, está bien, no me acuerdo más. No, Él quiere que nosotros vayamos delante de Él con el peso de la culpabilidad de nuestro propio pecado para que podamos recibir la bendición de su gracia, ¿sí? Nunca voy a entender el verdadero valor que tiene un medicamento hasta que yo no sepa cuál es mi enfermedad y cuán grave es. Entonces, lo que dice que fue quitada de en medio. Esa culpabilidad, esa acta, ese decreto en contra, esos argumentos, esos alegatos, fueron quitadas del medio. Esto implica una eliminación absoluta y total delante de los ojos del juez, Dios justo y santo. Porque Cristo no negoció con la ley, Él vino a cumplirla, y vino a cumplirla para que la obediencia al Padre sea perfecta y ninguno de nosotros podía lograrlo. Él se encarnó para que nos represente delante del Padre como aquel que ha cumplido toda su ley. O sea, yo quiero que hoy te vayas por esa puerta pensando en esto, que ninguna ley podemos cumplir nosotros, pero ante la mirada del Padre, tu ley está con un 10. Con un tilde verde, perfecta obediencia. Y no hemos sido nosotros, ha sido imputada a nosotros. Eso lo logró Jesucristo. Entonces, como Cristo no negoció la ley, Cristo no redujo la existencia de la justicia, sino que Él sabía, por eso dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Él sabía lo que se le venía encima. Y Cristo cumplió perfectamente la justicia en lugar del pecador. Sobre mí, Señor. Por eso es que Isaías decía esto ya 750 años antes, ¿no? Entonces, esta acta no era posible, este triunfo no iba a ser posible triunfando ante los principados y potestades si no había una penalidad que se cumpla, que se pague, ¿sí? Porque justamente lo que hace Satanás era acusar. Y la culpabilidad y la acusación que nosotros tenemos es la que viene delante de Dios cuando Satanás nos podía acusar. ¿Por qué digo nos podía? Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver allí justamente el cuadro redentor de todo esto. Después lo puede leer todo usted al capítulo 12, ¿no? Porque habla de la mujer y el dragón, ¿no? Y especialmente de la victoria de Cristo sobre Satanás, librando a la iglesia. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, y lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, o sea, está hablando de Satanás en rebelión, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón. Aclara quién es el dragón. La serpiente antigua, o sea, la de Génesis, capítulo 3. ¿Quién es?
Bueno, ahí dice que el que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Por qué vemos nosotros que esta expresión acusaba está en tiempo pasado? ¿Qué es lo que está relatando Apocalipsis acá? Es cuando Cristo muere y asciende triunfante delante del Padre, ya no puede haber acusación. ¿Por qué? Porque ya hay redención. Entonces, el acusador de los hermanos ha sido lanzado fuera. ¿Qué quiere decir? Que hasta antes que Jesús muera y resucite, Satanás todavía podía seguir estando delante del trono de Dios. ¿Para qué? Para acusar. ¿Se acuerda de Job? Job nunca se enteró del diálogo que tuvo Dios con Satanás. Él empezó a venir calamidades tras calamidades y nunca se enteró. Pero lo que pasó es que Dios había hablado, Satanás se presentó y conocemos la historia, ¿no? Pero cuando Cristo triunfa en la cruz del Calvario y logra y obtiene eterna redención y por su sangre nos hizo perfectos delante del Padre, nos santificó por completo, fue lanzado Satanás. Satanás ya no tiene acceso para acusarnos delante del Señor. Y esto lo dice claramente el apóstol Pablo en Romanos. Si vamos a Romanos capítulo 8, vamos a ver por qué Satanás ya no puede acusar, porque Dios mismo lo dice. Versículo 33, Romanos 8, 33 dice, ¿quién acusará? ¿Quién? Mire esa pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso es que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nadie. Comienza el versículo 1 del 8 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay, y termina hablando de que ninguna cosa creada nos puede separar. Es el capítulo de los ningunos, ¿no? No hay nada que pueda ir en contra del plan de Dios. Entonces Satanás ya no puede acusarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo que le dice, ¿quién va a acusar si yo lo justifico? ¿Por qué no justifica? Porque la obra fue hecha perfecta. Jesús logró perfecta justicia y el Padre te la imputó a vos y a mí. Y al tener esa imputación no puede haber nunca una acusación. El problema de la acusación está ¿dónde? En mí. En mí. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones y dando testimonio en su conciencia, haciendo ¿qué cosa? Acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. Por eso es que el Espíritu Santo no nos acusa, la conciencia acusa, el Espíritu Santo no nos acusa, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Pero ¿por qué no nos acusa? No es obra, no es tarea de acusar. Cristo es el que aboga, no es el que acusa. Quien se acusa a sí mismo somos nosotros mismos, mi propia conciencia, porque la ley de Dios está escrita en todos los seres humanos. Por eso es que esa ley hace que el hombre sea sea ley para sí mismo, no importa que sea creyente o no sea creyente. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy todo el tiempo acusándome, culpándome, si me estoy maltratando, si tengo pensamiento de tortura, de suicidio y cuántas cosas más, eso no viene de parte de Dios. Soy yo mismo que me quiero maltratar porque todavía no se me ha prendido la luz de la justicia que Cristo ha logrado por mí. Por eso que en ese capítulo 2 habla de triunfo, habla de victoria. El negocio de Satanás que es que vos, sabiendo de que sos libre en Cristo Jesús y que nadie te puede acusar, vos mismo te sigas acusando. Ese es el triunfo de Satanás, ahí gana ventaja. ¿Se entiende? Entonces,
es muy importante ver esto porque la sustitución es el bestseller, es la expresión más grande de este plan de redención. Porque acá lo que vemos es que claramente la sustitución penal, vicaria y sustitutiva que hizo Cristo por nosotros resolvió el problema para siempre. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no por sus rebeliones, por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que todos tus pecados, desde que estabas gestándote en el vientre de tu madre, porque dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Estábamos siendo gestados en pecado. Nacimos en pecado. Abrimos los ojos en pecado. Vivimos en pecado. Respirábamos y pecábamos, porque nuestra naturaleza es pecadora. Para que haya una solución es que yo muera y Cristo sea la nueva vida que viva en mí. Por eso se llama nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Así que todos tus pecados fueron imputados a Cristo, todos. La condenación que nosotros merecíamos ya se pagó. Cristo fue ejecutado hace 2000 años. Él pagó. Y la justicia que Él logró y que el Padre se satisfizo y el Padre fue completamente saciado, se nos impuso a nosotros. El Padre dijo, yo pongo en tu cuenta la justicia que Cristo logró por vos. Así que por eso es que dice que el acta fue clavada en la cruz. Entonces, la imagen de cancelación definitiva, nuestro libre deuda, el acta. Y Pablo hace esta imagen poderosa, ¿no? De un acta clavada en la cruz. Y esa acta el mundo antiguo la entendía muy bien, porque cuando había una deuda que era pagada, el documento se lo clavaba en un lugar público para que nadie esté acusando que como deudor o como alguien que faltaba pagar. Entonces había como un lugar donde se podía ir a pagar, a poner el acta, ¿no? El documento cancelado. Esa era una costumbre hebrea. Entonces este tipo de expresión Pablo la utiliza para que digamos así como nadie quería pasar por esa plaza donde estaba, porque no estaba mi acta pagada, entonces tenía vergüenza, no, ahora dice hay triunfo acá, aquí está clavada el acta. Y esto sucedió en la cruz. ¿Cuándo pagó? ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Tetelestai, consumado es, que significa toda deuda ha sido cancelada, ha sido pagada. Yo creo que ahí es donde tembló la tierra, se partió el velo y se oscureció todo y hubo tantas manifestaciones porque la deuda eterna fue cancelada, fue pagada. Por eso es que es maravilloso entender que ese consumado es, implica el derecho legal a que nosotros podamos presentarnos con toda confianza ante el trono de la gracia para obtener gracia, misericordia y oportuno socorro. Y esto claramente habla del pago en su totalidad, la deuda cancelada en su totalidad, la cuenta cerrada, una satisfacción completa. Y no queda nada pendiente, no hay revancha. Una de las cosas que dice la Escritura es que Dios arroja todos tus pecados al fondo del mar y no se acuerda más de él. Es una expresión ilustrativa, ¿no? Dios no usa el pasado. Por eso es que cuando dice Pablo en 2 Corintios 5:17, dice, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron. Y en Romanos 8 dice, ni lo presente ni lo porvenir, no nombra el pasado. El pasado no figura en los planes de Dios. Qué hermoso, ¿no? Pero todavía yo sí recuerdo mi pasado. Y todavía me entristece. Y todavía me angustio. Y todavía me culpo. Y por eso es que nosotros tenemos que ver que en la realidad que presenta Pablo en Romanos 8, no figura el pasado porque el creyente no se debe parar en el pasado. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, el del pasado ya no vive.
Esa es la legalidad que nosotros tenemos. Creo que hay sabiduría ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? El triunfo sobre Satanás, sobre las potestades, sobre los poderes demoníacos de este mundo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es el que rige, gobierno no independiente, no autónomo, providencialmente permitido por el Señor para que su gloria sea vista. Entonces lo que dice Colosenses capítulo 2:15 dice, y despojando los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces esto nos muestra a nosotros que la cruz no solamente trató nuestro pecado, no solamente resolvió lo que dice el versículo 13, perdonando todos los pecados, no solamente resolvió el problema de la muerte espiritual, dándonos vida espiritual, sino que acá lo que vemos nosotros es que lo que se resolvió son las consecuencias espirituales que Satanás como acusador podía seguir utilizando. Entonces, ese acusador de los hermanos que ya no puede presentarse delante de Dios para juzgar o para acusar, porque ya no lo puede hacer, lo va a hacer entre nosotros. Y nuestro juicio muchas veces es hecho en la carne. Entonces Satanás como acusador, delante del plan de Dios, ya está derrotado. No tiene ningún valor delante de Dios. Por eso es que su poder principal de la acusación terminó cuando el acta fue clavada en la cruz, anulada, cancelada. Ya no hay acta, ¿sí? Ya no hay acta. Entonces, ya no podemos nosotros vivir de las cosas que ya ante los ojos de Dios no tienen ningún tipo de validez, porque ya no existe eso, cancelado. Algunos están tan anclados al pasado que no pueden avanzar. Y es hora de dejar ir eso ya no pertenece. Tu vieja vida ya no la andes llorando. Ya está, se terminó. A veces cuando decían, voy a compartir mi testimonio, ¿se acuerdan en el video de Les Luthier que decían, yo era un infeliz, ¿no? Y todo el tiempo contaba las cosas. Y 4 horas hablando de todas las fechorías que hacía hasta que llegó Cristo y me salvó. Punto. Entonces hablé 4 horas de todo lo que yo no servía y solamente dije que Cristo me salvó. Y ser testigos del Señor no es hablar de mí, se trata de hablar de ese triunfo. Eso es que Jesús dijo, me seréis testigos. Y la palabra testigos traducida ahí, justamente lo que dice Hechos, es mártires. Serán mártires, estarán dispuestos a morir por una verdad. Y este punto es lo que nosotros vemos, porque nos presenta a nosotros tal plano de legalidad que Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que pueden acusarte de todo tipo de cosas, pueden difamarte. Jesús dijo, por causa de mi nombre los van a difamar, van a perseguir, los van a injuriar, los van a insultar, los van a golpear, meterlos presos y los van a matar. Pero son bienaventurados, hay coronas. Dios va a bendecir mucho más. Entonces, ¿qué implica esto de la cancelación del acta? Primero, una justificación completa. Es bueno entender que la justificación y la santificación es dada por Dios, pero no es lo mismo. La justificación es un solo acto judicial, una sola vez y para siempre. ¿Sí? Todos nosotros somos igualmente justificados, que Pablo, que Pedro, que todos los apóstoles. Somos igual, nadie es más justificado que otros, todos somos justificados. Pero la santificación, al ser sinérgica, o sea, actúa el Espíritu Santo y yo, entonces la santificación no es igual de todos, porque depende de mí también. El Espíritu hace una parte, pero también yo debo morir. Yo debo hacer morir lo terrenal. Yo debo batallar contra los apetitos de mi carne. Yo no debo dar lugar a mi carne. Yo debo hacer morir mi carne. O sea, es mi tarea la cual no todos hacen lo mismo. Por eso hay hermanos que tienen un grado más de santificación y hay otros menos. Pero todos somos igualmente justificados.
Entonces, siendo justificados, declarados justos delante de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por la obra de Jesucristo, imputada a nosotros, nadie tiene más justicia que otros. Todos tenemos la misma justicia. Pero el llamado es justamente a practicar una santidad. Sed santos porque el Señor es santo. Lo segundo es una libertad de la condenación. Satanás, no sé si a usted le picotea cada tanto, se acuerda y viene y le picotea en la cabeza diciendo, ¿estás seguro que sos salvo vos? ¿Le ha pasado o no? ¿Estás seguro que sos salvo? Vos no sos salvo. Y ya se viene Mateo capítulo 7, que no tome dice Señor, Señor y Señor, y empezamos nosotros. Y no se trata de la autoflagelación espiritual para intentar sentir que soy salvo. La fe es suficiente. La fe nos hace ver lo que otro no ve. Es más, Dios ha decretado tantas cosas espirituales por la fe que el que no la tiene no la ve. Por eso dice que nosotros vemos lo que nadie ve. Pedro decía, ustedes aman a Cristo sin haberle visto. Eso es maravilloso. Pero la libertad de la condenación es tan importante porque ya no vivimos bajo un juicio. Nosotros no vamos a compadecer en ese juicio final. Nuestro juicio final ya se llevó a cabo allí. Fuimos justificados. Nosotros vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, que es para recompensa, no para condenación. Entonces habrá hermanos que van a ganar muchas recompensas, más coronas, más renombre, más autoridad, porque hay una vida eterna que vivirla. Y no es un desorden. Hay organizaciones, hay gobierno, hay nominaciones de parte del Señor. Claro que sí. Así que lo que hacemos acá sí repercute allá. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos legítimamente, luchemos como cualquier luchador, porque hay recompensa. Ahora, esto es muy importante entender que nosotros tenemos una libertad de condenación. Ya no hay condenación. Número 3, paz para con Dios. Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la enemistad ya ha terminado. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿Sabe lo que es tener a Dios de enemigo en la fracción de la milésima de un segundo? Bueno, ya no somos enemigos. ¿Se acuerda esa canción? Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Qué lindo. Ya no hay enemistad. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tengo paz con mi suegra, no tengo paz con mi cuñado, no tengo paz con el vecino, no tengo paz con el patrón, pero con Dios estoy feliz. Ya es una bendición, ¿no? Bueno, primeramente pongamos de acuerdo así para que estemos de acuerdo así, ¿no es cierto? En ese consiste justamente el que ha conocido al Señor. Número 4, seguridad eterna. Hermanos, tenga paz. Tenga paz. Tenemos seguridad eterna. Nosotros vamos a perseverar porque Él nos preserva. No depende de nosotros. Por más torpe que sea, no se va a salir de su camino. Y yo soy un torpe. Si el acta fue clavada en la cruz, no la va a retirar nadie de allí. Nadie, absolutamente. La salvación no depende de mi desempeño, de mi comportamiento, de mis aciertos, de mis logros, de mis triunfos. Hermanos, hablemos criollamente, yo no existo. El que mira al Padre es al Hijo. Y porque estoy en el Hijo, su victoria es mía. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Pero cómo estoy yo? Muerto. Bendito sea el Señor. Esa es la mejor noticia que nos puede pasar a nosotros. Ese Adán murió, el que vive es Cristo. Así que es importante que nosotros cerremos la clase de hoy meditando y aplicando correctamente. Porque para los que somos creyentes, les invito a que vivamos la seguridad de la obra consumada. Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Ayer les aseguro que una persona seguramente no abrazaría a un desconocido, a un borracho, transpirado. Pero ayer cuando hubo un gol de Argentina se abrazaban. ¿Qué pasa con la emoción? ¿Qué pasa con la emoción? La emoción no dura nada.
La convicción que da el Espíritu Santo nos lleva a entender esto, que podemos vivir con la seguridad consumada, no de un momento, no algo momentáneo, sino algo eterno. Tenga esa seguridad. Por eso es que cuando le invitan a adorar al Señor y cantar al Señor, cante y quédese afónico cantando. Derrámese, porque mire si no tenemos motivos para celebrar. No permita que la culpa pasada gobierne tu conciencia, porque lo que pasó en Cristo ya no tiene ningún valor. Si todavía te está molestando tu pasado y te sentís culpable y te sentís sucio, probablemente todavía no te encontraste con la victoria de Cristo. Ahí se resolvió tu problema. Ninguno de nosotros tiene un currículum intachable de vida. Todos vinimos como lo vil, lo despreciado, lo que no es, para encontrarnos con el verdadero. Resista a la acusación del enemigo, porque la verdad del Evangelio desactiva eso, desactiva. Es importante que nosotros nos acordemos de Apocalipsis 12, ¿no? Y descanse en la justicia de Cristo, no en la suya. Eso decía Pablo en Filipenses. Yo no quiero ser hallado justificado por mi justicia, sino en la de Cristo. Así que desactive. Para la iglesia misma, los hermanos, prediquemos claramente una cruz suficiente y completa. Es el mensaje que debe oír. La gente no sabe cómo llegar a sentirse bien, busca la felicidad y piensa que la felicidad está en cosas o en momentos. Pero nosotros no le ofrecemos felicidad, le ofrecemos un gozo eterno, porque el gozo es de la salvación. ¿Se acuerdan cómo David oraba en el Salmo 51? Vuélveme, ¿qué? El gozo de la salvación, mi espíritu noble me sustente. Esa es nuestra tarea. Enseñe la justificación por la fe. Enséñele. Evite mensajes que reabran la condenación y la ya cancelada. O sea, sanidad interior. Hay que hacer sanidad interior. Sanidad interior. El plan de Dios no es sanarte. El plan de Dios no es mejorarte. El plan de Dios es crucificarte. Y el perfecto, el eterno, el único, el precioso habita en mí. Y yo no me veo haciendo de sanidad interior a Cristo. A ver, Jesús, contame, ¿qué te hizo tu papá José? ¿Te maltrataba? ¿Te hacía trabajar mucho en la carpintería? De ahí viene tu rencor. No. ¿Se entiende? No niego que haya dolor, no niego que haya momentos difíciles, que haya sufrimiento, cosas que a lo mejor uno cierra los ojos y vuelve a esa imagen, siente un perfume y se acuerda de esa situación, siente una música y se acuerda de eso. Claro, si estamos en un mundo caído, conspira contra nuestra santidad. Pero somos llamados nosotros a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, concluimos. La cancelación de las actas de los decretos es una de las expresiones más gloriosas del Evangelio. Y en la cruz, Cristo no solamente perdonó todos nuestros pecados de una manera, no de una manera emocional o simbólica, sino lo eliminó totalmente. Ya no hay condenación. Así que este documento que nos acusaba ya no existe, fue totalmente destruido, cancelado. La deuda fue pagada, totalmente satisfecha. La culpa fue quitada, la sentencia fue cumplida, la justicia fue satisfecha y el creyente ahora vive libre, no porque haya mejorado su condición moral, sino porque Cristo ha terminado perfectamente la obra de redención. Amén. Pregunta.